Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta mañana, ya casi todavía inicio de semana, esperando que todo les haya salido bien el día de ayer, que haya sido un día provechoso. Y pues hoy vamos a seguir hablando de salud, como siempre, temas importantes para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy hablaremos sobre lesiones en el deporte, para aquellas personas que les gusta el deporte, cualquier deporte que sea, para aquellas personas que les gusta hacer ejercicio físico. Por favor, estén atentos a esta entrevista porque hoy vamos a recibir muchísima información de parte del especialista. Él es un ortopedista, especialista en abordar este tipo de temas, así que no se despegue de sus lugares para que podamos desarrollar juntos este programa y por supuesto ustedes puedan participar a través de nuestras líneas telefónicas más adelante. Como les había comentado, hoy hablaremos sobre lesiones deportivas. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando uno está haciendo alguna práctica de ejercicio, algún ejercicio físico y tiene algún tipo de lesión, ya sea por mala práctica, mal entrenamiento, falta de calentamiento, entre otras cosas. Está con nosotros en este momento el doctor Sergio Chamorro, él es ortopedista, es la primera ocasión que nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo. Igual, un placer estar aquí con ustedes, tratando de orientar un poco acerca de las lesiones en el deporte que últimamente se han vuelto muy, pero muy frecuentes. Sí, ¿y por qué será que se han vuelto frecuentes? ¿Cuáles son las causas, doctor? Una de las cosas es la masificación. Ahora ya hay mayor cantidad de gente practicando algún tipo de deporte y eso al aumentar en volumen siempre tiene que ver en un aumento en el número de lesiones. Las causas van a ser diversas, como vamos a estar hablando durante el trayecto del programa. Hay un sinnúmero de factores, tanto de la propia persona como del entorno, que en su mayoría son prevenibles y eso es lo importante de poder platicar el día de hoy de esto, porque si bien es cierto, en algún momento todos los que practicamos deporte vamos a sufrir alguna lesión, sí, pero en la medida que lo podamos prevenir va a ser de menor intensidad y nos vamos a poder reincorporar con un poco más de velocidad a nuestra actividad deportiva. Usted nos preparó unas diapositivas, vamos a pasar a verlas directamente para tener una secuencia y así usted nos va explicando, ¿verdad? Cada vez mayor cantidad de gente sea activa en realizar algún deporte, está más que comprobado que es importante en el desarrollo de las personas, en el desarrollo del individuo. Es un modo de recreación ante mucha falta a veces de recursos económicos. El hecho de practicar algún deporte también es un medio de recreación que es barato. Correcto. Genera carácter porque generalmente el que está implicado en un deporte siempre está en una fase competitiva y quiere salir adelante. Sí. Y como les decía anteriormente, el objetivo de esto es tratar de presentar cuáles son las lesiones, por qué se presentan, pero más importante aún, cómo las podemos evitar. Ay, eso es lo importante, ¿verdad? Que todos sepamos sobre la prevención, sobre todo si estamos realizando continuamente algún ejercicio físico. Entonces, hablemos directamente de esto, doctor. ¿Cuáles son esas lesiones más frecuentes? El sistema musculoesquelético, que es el responsable de realizar cualquier actividad física, prácticamente está compuesto por 4 estructuras principales. Son los tendones, que es lo que une al músculo, al hueso. Dicho sea de paso, los músculos y los huesos. Correcto. Y de último, no por ello menos importante, los ligamentos, que son los que van a mantener las articulaciones, que es el sitio del cuerpo donde se produce el movimiento, en su lugar para que se puedan realizar de mejor manera. Cualquiera de estos 4 lugares vamos a poder obtener o son propensos de lesionarse dependiendo de qué tanto la hayamos preparado para la actividad deportiva y qué tanto la cuidemos para desarrollarla de la mejor manera. Quiere decir, cuando usted menciona la hayamos cuidado, quiere decir que tenemos que calentar. El calentamiento es la piedra angular para evitar cualquier tipo de lesión, pero muchas veces no es solo eso. Las lesiones, como les decía yo, van a estar en cualquiera, o la lesión se va a producir en 2 aspectos. El propio del individuo, correcto, o sea, los intrínsecos, los de uno mismo, sí, o los que están fuera de uno, es decir, el exterior. Sí. A esto le vamos a hablar de clima, porque también produce lesiones. El clima también. El clima produce lesiones.
el terreno donde vamos a jugar, el campo de juego, el aditamento con el cual nos protegemos. Por eso son, dependiendo del deporte que se utilice, hay distintos medios de protección y eso también tiene que ver. Va a estar en dependencia, incluso si es en una fase competitiva, y uno pudiera decir que tiene que ver, los árbitros son importantes en la prevención de las lesiones, Sí. porque ellos son los que van a permitir el juego brusco en los deportes de contacto, y esos son los del entorno, el de uno mismo, la edad, los extremos, los pacientes de mayores edad Ese es un las factor de riesgo. Exactamente, las personas de mayor edad, la elasticidad y la fuerza, tanto muscular como de sus ligamentos, va en disminución. Sí. Por lo tanto, la actividad también tiene que ser o más protegida o tiene que entrenarse un poco más para poder equiparar la fuerza que se requiere. Lo interesante de esto es que a pesar de que hay un sinnúmero de factores, los factores que están, y esa es una diapositiva muy importante y es la primera, Sí. el 60 o el 70% de las causas de lesiones pueden ser prevenibles. Y esto lo hacemos o se hace porque no hay una buena rutina de entrenamiento. Ahí va el calentamiento inadecuado, los estiramientos inadecuados, el sobreesfuerzo, porque la fatiga también produce lesión. Entonces, con todo esto, haciéndolo de la forma correcta, tenemos la certeza en un 70% que no nos vamos a lesionar. Entonces, si nosotros hacemos un balance entre riesgo-beneficio, si vale la pena hacer deporte o no vale la pena hacer deporte porque estamos propensos a lesiones, siempre va a ganar el que vale la pena hacer deporte. Claro. Lo que pasa es que todo hay que hacerlo bien hecho y eso es lo importante. Pasamos a otra diapositiva, hablamos ahí de la clasificación de los grados de tendinitis. ¿Qué quiere decir esto? Tendinitis es, como le decía, ¿verdad? Teníamos los tres aspectos. El tendón es una de las cosas que más trabajo tiene durante la actividad deportiva. Ella es la que recibe el movimiento de parte del músculo y el tendón es el que se encarga de mover el hueso, que en este caso es la palanca para poder mover. El tendón, cuando no se está completamente preparado, él se inflama. Y por eso viene la palabra itis. Itis es inflamación. Lo rojo que vemos ahí es el músculo. Okay. Si se fijan, del músculo sale algo blanco y ese es el tendón. Y ese blanco llega a pegarse al hueso. Correcto. Entonces, el músculo es el que se contrae, o sea, se acorta. Sí. El tendón se acorta junto con el músculo y hace mover la palanca, que en este caso es el hueso, y mueve la articulación. Cuando él está sobre trabajado, su mecanismo de producción de defensa es inflamarse. Sí. Y la inflamación produce dolor. Si nos regresamos a donde decía los grados, exactamente, ahí está. Uno atrás, por favor, los grados de tendinitis, esto va dependiendo de la gravedad de la inflamación en el tendón. Y esto es fácilmente perceptible por el atleta o por el que está haciendo la actividad deportiva. Por ejemplo, el grado 1 es un dolor que va a aparecer después de que realiza la actividad. Por ejemplo, gente que se levanta a las 5:30 de la mañana y sale a caminar y camina sin ningún problema durante 1 hora, 45 minutos. Y es la frase muy conocida que cuando yo me siento, a la hora de levantarme ya me empieza a doler. Claro, porque el tendón ya realizó un esfuerzo, se inflama y empieza a doler. Y ese es el primer momento donde el tendón... Ese es el primer síntoma. Exactamente, donde el tendón ya está avisando de que está pasando algo. Porque el tendón no tiene por qué doler. Correcto. Pero si ya está doliendo, después que hacemos la actividad, está empezando a inflamarse el tendón y es la primera alerta que, claro, si se fijan, es un dolor que no afecta la actividad deportiva porque él la puede realizar. En el caso del segundo grado, que ya es un paso más, el paciente lo que dice es, yo empiezo a correr, yo empiezo a jugar y siento la molestia. Y la frase es, pero cuando me caliento, ya deja de doler y puedo trabajar. Esto lo que nos está diciendo es que ya el tendón se mantiene inflamado, pero al aumentar la cantidad de sangre que llega al tendón, que
científicamente eso es calentar, Correcto. que llegue sangre a donde Sí. estamos trabajando, el tendón ya tiene la fuerza y la resistencia para soportar trabajo. Entonces por eso el dolor se quita. Pero si está doliendo al inicio, quiere decir de que el tendón ya estaba inflamado previo a la actividad. Entonces también ya es peor que el grado 1, ya ¿no? es peor que el grado 1. Okay. Exactamente. Luego tenemos el 3. El grado 3, donde el dolor ya no desaparece en ningún momento. Es típico que el jugador o el atleta dice, yo empiezo y me está doliendo, juego todo el partido o corro todo lo que tengo que correr y ahí está el dolorcito y no se me quita para nada. Pero todavía, como él puede seguir corriendo, aunque sea con el dolor, todavía sigue sin darle mucha importancia. El calzado es muy, pero muy importante. Voy a poner, por ejemplo, que el zapato adecuado para realizar una actividad deportiva siempre debe de tener el talón, un alza de más o menos, o un tacón, por decirlo así, 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Hubo un tiempo que una marca deportiva vino y estuvo usando zapatos totalmente flat, que no tenía ningún tacón. Y eso es contra la forma natural del pie. Correcto. Y eso empiezan a verse los dolores en los talones o los dolores en las plantas de los pies y empieza lo que famosamente se conocen los espolones calcáreos. Los tendones, los que más se afectan, sobre todo es en miembros inferiores, porque son los que reciben la mayor carga de peso. Vamos a dar oportunidad a las personas que han escrito mensajes de texto. Dice, yo empecé a ir a correr y siento flojas las rodillas. ¿A qué se debe y me duelen cuando empiezo a correr? Volvíamos, habría que ver cuál es el inicio para correr. Acuérdense que hablamos que el empezar a correr y que después desaparece es porque ya el tendón está avisando de que hay algún problema. Entonces, para ir a correr, primero necesitaría saber el peso, cuál es la rutina de ir a correr. No es muchas veces necesario correr para bajar de peso. Última pregunta porque ya se nos fue el tiempo. Doctor, me caí hace 18 días. Caí sobre el codo izquierdo. Siento mucho dolor en las costillas frontales. ¿Qué me recomienda? Ok, por lo que me dice, cierto que cayó sobre el codo, pero me imagino que el codo se lo debe haber también golpeado las costillas. Y volveríamos un poco al caso del boxeador. Sí. Entre cada costilla va un nervio. Y todo golpe a nivel del tórax, por eso es que es muy doloroso. Entonces hay que trabajar para desinflamar el nervio y de esa forma ir disminuyendo la molestia. Okay. Gracias, doctor. De verdad que sí, lo voy a volver a invitar. Muy interesante la entrevista y lamentablemente quedaron muchas dudas pendientes, muchas preguntas sin respuesta, pero lo vamos a volver a invitar para que pueda aclararnos. Nos faltó hablar sobre cómo prevenir. Claro que sí, lo importante y además hablar de las fracturas, que esto se da con mucha frecuencia. Le agradezco nuevamente y muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto agradezco nuevamente a nuestros amigos de Ortotrauma, quienes fueron los que recomendaron la presencia del doctor Chamorro. Para aquellas personas que escribieron solicitando el número del teléfono del doctor, ha estado apareciendo en pantalla, por si acaso les doy el número 2252-4376 y 2252-4383 para aquellos que tengan alguna consulta más personal o quieren hacer cita con él. Gracias y será hasta entonces. Bye bye.